Yo sé que les debe encantar porque farmacocinética siempre es un tema muy interesante. Solo que voy a tener que correr un poquito porque tenemos que terminar a la 1 en punto. O bueno, 5 para la 1 creo, ¿no? Y sí, tenemos que terminar en punto. Ya. En mi época nos decían, ¿qué es farmacocinética? ¿Qué es farmacodinamia? Nos decían, farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco y farmacodinamia lo que el fármaco le hace al cuerpo. Así de sencillo para que todos podamos interpretar. Sí, pero si nos pasamos a farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, es todos los procesos por el cual el fármaco pasa desde que ingresa, no importa por dónde ingrese, porque hay muchas vías de administración, ¿verdad? En PM deben haber revisado algunos. Entonces, no importa por cuál sea la vía de administración, el fármaco tiene que ingresar al organismo. Entonces, desde que ingresa hasta que es eliminado del organismo, hasta que sale, ¿por qué vía? También hay varias vías de eliminación. Si bien la principal, todos la saben, es la renal, por fisiología lo deben de saber, ¿ya? No es la única, ¿verdad? Entonces, todo el proceso que pasa el fármaco, desde que ingresa en tu cuerpo hasta que es eliminado de tu cuerpo, eso es farmacocinética. Y en el transcurso del que el fármaco está en el cuerpo, el fármaco va a interaccionar con tu organismo. Esa interacción del fármaco con el organismo se llama farmacodinámica. Porque la interacción que puede hacer el fármaco con el cuerpo puede ser buena o puede ser mala. ¿Sí? No importa si es buena o mala, toda interacción es todo el grupo que cubre la farmacodinámica y lo van a llevar a la siguiente clase con autorrojas. Entonces yo me voy a limitar solamente a la farmacocinética. ¿Sí? Obviamente las ramas de la farmacología son mucho más extensas. Hay la farmacología que interacciona con el medio ambiente y tiene que ver con la toxicología. ¿Ya? La farmacología ve la parte de los efectos beneficiosos y algunos efectos adversos, pero la que ve los efectos tóxicos per se es la toxicología. Pero no vamos a ahondar en la toxicología, aunque en algunos temas tal vez podamos ver algo de toxicología, pero no es nuestro fuerte ver toxicología. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, la farmacocinética va a tener fases. Las fases clásicas de la farmacocinética es nuestro famoso ACME, que es el acrónimo para que nosotros podamos recordarlo. Entonces, en el ACME, ¿qué es A? Absorción, doctoras y todos en Corea. ¿Qué es D? Distribución. ¿Qué es M? Metabolismo, o también llamado biotransformación, lo van a encontrar en algunas literaturas con ese nombre. Y E, de excreción. Doctora, yo he leído algunos textos que hablan de eliminación. Sí, puede haber eliminación, pero la eliminación es el conjunto del metabolismo con la excreción. Entonces, cuando les hablan de eliminación de fármaco, incluye el metabolismo con la excreción. Entonces, en tu ACME, tú tienes absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sí? Doctora, también he escuchado de LACME, la L. Ah, pero el L, como es un proceso de liberación, ya es propio de la formulación farmacéutica. Por eso, si bien lo mencionamos ahí como liberación, no es propio en sí de la farmacocinética, pero sí es un proceso por el cual el fármaco va a pasar para que pueda ser absorbido adecuadamente. Podemos decir que está dentro de la absorción, dependiendo de su formulación farmacéutica. ¿Ya? Pero lo clásico es el ACME. Ustedes pueden leer y dice el ACME sí, pero entienden que la liberación es más cómo fue formulado el medicamento que otra cosa. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí está nuestra definición de absorción, por ejemplo, en la primera fase. ¿Qué es la absorción? Es el desplazamiento de un fármaco del lugar de su administración. ¿De qué depende el lugar de administración? Buenos días, señores. Bienvenidos a la clase. Y he dicho que cuando llegan tarde yo me distraigo. ¿Sí? Adelante, por favor. Ya. Muy bien. ¿Y el uniforme para la próxima? Ya. Desplazamiento de fármacos del lugar de administración hacia el compartimento central. Entonces, ¿por qué desde el lugar de administración? Porque si yo administro un fármaco por vía oral, ¿dónde lo estoy administrando? Tracto gastrointestinal. Entonces ya saben cómo funciona. Pero ¿qué pasa si yo administro un fármaco endovenoso? ¿Les han puesto alguna vez un endovenoso? Sí, no lo administro por acá, lo administro por la parte venosa, porque dice endovenoso. Y si lo administro en la vena, ¿hacia dónde va? Directo a la circulación, al corazón, y el corazón bombea y lo distribuye, ¿no? De forma sencilla, ¿no? Entonces,
Depende en cuál sea el sitio en que nosotros hemos administrado. ¿Qué pasa si en lugar de que me lo administren por vía oral, yo uso inhalador? Esa es otra vía de administración, es inhalatoria. No lo he administrado en la boca, no lo estoy deglutiendo, estoy tranquilo. ¿Por qué ya está tranquilo? Y adelante, Franquito. Venga, siéntate adelante. Siéntate adelante, Franquito. Me distraigo yo si te doy atrás. Ya vamos. Adelante, Franquito. Aunque sea de ese lado, pero adelante. Ya. Entonces, inhalatorio va a entrar a la parte de la vía respiratoria y tal vez solamente haga un efecto local. Ustedes van a ver la diferenciación luego cuando vean farmacocinética inhalatoria, que es muy peculiar la farmacocinética. ¿Sí? Entonces, absorción es, no importa por cuál vía de administración yo administre el fármaco, va a llegar a un sitio donde se va a absorber. Ese sitio de administración, ese sitio de absorción, tiene que hacer que pase hacia un lugar llamado compartimento central, que es la circulación. ¿Por qué? Porque así como los nutrientes se absorben en el intestino por las venas, por las capilares venas, ¿sí? Lo mismo tiene que pasar con el fármaco. Tiene que llegar a un lugar donde tenga cierta irrigación, porque si no hay, es muy difícil el transporte. ¿Ya? Así sea poca irrigación o mucha irrigación, tiene que haber irrigación para que pueda absorberse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de absorción es un proceso en el cual van a ir pasando por capas celulares la sustancia, ¿verdad? De un compartimento hacia el otro compartimento. ¿Sí? Entonces, para la absorción, el transporte celular, que ya vieron en fisiología celular, biología, es muy importante. Ya, una vez que se absorbe y llega al compartimento central, ¿a dónde tiene que ir? A todo el organismo, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el principal órgano que distribuye sus nutrientes? La sangre. Entonces, lo mismo utiliza el fármaco. La sangre para poder transportar el fármaco. Porque, por ejemplo, si yo tomo un medicamento porque me duele la cabeza, yo no me coloco la pastilla en la cabeza, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hacemos? Tomamos vía oral o nos colocan un endovenoso por el dolor. Entra la sangre va hacia el cerebro y comienzo a sentir que disminuye el dolor hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Ya, entonces, eso es lo que tiene que pasar con todos los fármacos. Por eso cuando un paciente va a consulta y les dice, ya, doctor, ¿y en cuánto tiempo me voy a sentir bien? Bueno, depende de la vía de administración, pues, porque van a haber vías que sean más rápidas y más lentas. Doctor, ¿y con una pastilla suficiente? No. Con una tableta no es suficiente. Si es una infección, un antibiótico no hace efecto una sola dosis. Tenemos que dar más dosis. ¿Sí? Entonces, la farmacología no es magia, que es básicamente lo que a veces espera el paciente, que hagamos magia y que dándole esa única pastilla vamos a solucionar el problema. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Y la única forma de educar a nuestros pacientes es que nosotros sepamos bien cómo es el manejo de los fármacos cuando los estamos administrando. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema. Absorción es desde el sitio de administración hasta el compartimento central. Luego vamos a distribución. Nuestro principal órgano de la distribución es la sangre. La sangre tiene que hacer que llegue a todos los tejidos del cuerpo. Algunos va a llegar más rápido que otros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería el primer órgano donde llegaría el fármaco? ¿A dónde? Si lo mismo por vía oral, va a tener un contacto tópico inicial en el estómago, pero en la distribución, ¿cuál es el primer órgano que llega a la sangre? Al corazón, muy bien. ¿Sí? Al corazón. Entonces, el corazón es uno de los órganos en los que va a tener los efectos de fármacos más rápido, porque el fármaco va a llegar antes ahí, por la distribución. Luego, va a depender de qué? De los porcentajes de irrigación de cada órgano. ¿Cuáles son los órganos que tienen mejor irrigación? Cerebro, ¿qué más? Hígado, riñón, ¿ya? Y corazón, obviamente, ya. Esto se puede variar si hay condiciones fisiológicas o fisiopatológicas que pueden hacer que varíe cuánta sangre irriga cada órgano. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio hay una redistribución de la sangre hacia los músculos, ¿verdad? Justamente porque el músculo tiene mayor exigencia de oxígeno. Lo mismo va a pasar con un fármaco. Si ustedes acaban de tomar un fármaco y hacen ejercicio,
va a haber una mayor resolución de ese fármaco hacia los músculos. Eso es lo que hacen los físico-culturistas con los beta-agonistas, con el clenbuterol. Sí. Ya, pero después hablamos de eso cuando veamos ese tema. Ya. Entonces seguimos. Una vez que se distribuye el fármaco, vamos a metabolismo. ¿Y qué es metabolismo o biotransformación? A los que leyeron para venir a la clase. Porque leyeron, ¿verdad? ¿No? A ver, Boris, ¿qué es metabolismo? ¿No? Ya, metabolismo, ¿qué es? El fármaco, conforme entró, a veces no sale de la misma forma que entra. ¿Por qué? Porque ustedes me han mencionado que la vía principal para excretar sustancias, no del metabolismo, es la vía renal. Pero la vía renal juega mucho con el líquido, ¿verdad? La orina, el líquido, agua, ya. Entonces, la molécula que quieren eliminar tiene que ser similar, tiene que ser hidrofílica. Por lo tanto, si la molécula que entró es muy lipofílica, va a ser más difícil para el organismo eliminarla. Entonces, ¿qué hace? Biotransforma, metaboliza esa sustancia a una sustancia más hidrofílica para poder eliminarla del cuerpo. Ese es metabolismo y biotransformación. Una vez que ya lo hizo, simplemente lo excreta por la vía principal, que es la renal, pero también tenemos otras. Por ejemplo, la más común que usa la población en general. ¿Qué pasa cuando consumen alcohol etílico? En exceso, ya en exceso. Pasan muchas cosas, doctora, van a decir ya. Pero principalmente, cuando paran los carros, la vacuna comienza a hacer sus operativos, ya. Y para la gente y les hace test de alcoholemia. ¿Por qué creen que los hacen soplar? Porque cuando una persona está intoxicada por alcohol, se siente el olor, ¿verdad? Ese es alcohol saliendo por la parte respiratoria. Y entonces no solamente bota alcohol en el metabolismo por la orina, no, también lo botan en la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque el alcohol es muy volátil, por eso pueden excretarlo de esa forma. Hay otra forma que así, sí, lo van a ver con el doctor Rojas cuando ven la parte de anestésicos inhalatorios. Es muy interesante eso también. Bien, entonces, no hay una vía única de excreción. La renal es la principal, pero no es la única. Otra vía importante es la parte cuando administran leche materna. ¿Sí? ¿Qué le dicen a la mamá? No puede tomar ciertos fármacos porque le puede pasar al bebé. Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Que no coman pescado, que no coman, no sé, etc. alimentos. Porque en la leche materna se lo va a pasar todo el bebé. No lo pasa exactamente así, porque los alimentos sí se metabolizan, ¿no? En macromoléculas, carbohidratos, proteínas, etc. Pero los fármacos se pueden metabolizar en metabolitos. Y esos metabolitos pueden ir en la leche materna, sí. Entonces, ese recién nacido que está lactando de la mamá puede recibir los fármacos que esté consumiendo la mamá, sí, por la leche materna. Es otra vía de excreción que le damos importancia cuando la mamá es una mamá lactante. Si no, no tiene mayor importancia. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, todo eso les he resumido en la clase en 5 minutos, pero ya vamos a explayarnos en cada una de estas fases. ¿Ya? Ya. Vamos con la absorción. Para que nosotros sepamos que también se puede absorber un fármaco, tenemos que ver ciertas características de los fármacos. Y para eso los fármacos en la absorción hay que ver primero el lugar donde se va a absorber el fármaco. El lugar donde se va a absorber el fármaco va a tener una superficie o una área de absorción. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo administro un fármaco en la piel? La piel es una superficie muy amplia en los adultos, ¿verdad? Entonces, si yo necesito un fármaco de administración tópica, la piel es muy útil porque su superficie es muy amplia. Pero si yo quiero una vía sistémica, yo lo voy a dar por vía oral. La superficie de absorción del estómago, que tiene un volumen pequeño, versus la superficie de absorción del intestino, que son varios metros, ¿no? Es muy diferente. Entonces, por superficie de absorción, ¿dónde se absorberá más? ¿En el estómago o en el intestino?
en el intestino. Entonces, el intestino es muy importante para la absorción de sustancias por vía oral. ¿Sí? Ya. Otro sitio de absorción, otro factor que va a tener el sitio de absorción es el pH. Y aquí vemos a que los fármacos tienen una propiedad llamada pKa. pKb también, pero lo que más nos interesa es el pKa. ¿Y qué es el pKa? Es el estado de equilibrio de ionización en el cual un fármaco está 50% en la forma ionizada y 50% en la no ionizada. Muy bien, ¿ya? Ese es el pKa. Entonces, si tienes un pKa y lo comparas con el pH, vas a hacer, mediante la fórmula que han visto en química, ¿no? La fórmula de Henderson-Wasserlas, van a ver el estado de ionización según el pKa y el pH. Entonces, ¿cuál es la forma del fármaco que se absorbe normalmente? La forma no ionizada. ¿Tú qué vas a preferir? ¿Que el fármaco esté en la forma ionizada para que se absorba o en la ionizada? Obviamente, si yo quiero que se absorba bastante el fármaco, voy a preferir que esté en la forma no ionizada. Y ahí es donde juegan, este fármaco es ácido, este fármaco es básico, y en qué superficie de absorción se va a absorber, en el estómago o en el intestino. Porque el pH del estómago es más ácido, ¿verdad? Gracias al ácido clorhídrico. Y el pH del intestino es más básico por los jugos, pancreáticos y biliar, ¿verdad? Entonces, todo eso va a influir en cómo se va a absorber ese fármaco. Entonces, ahí cómo están integrando anatomía, fisiología, química, biología, en una sola clase de farmacología. Por eso el curso integrador del fármaco. Ya, seguimos. La vía de administración. Obviamente la superficie tiene que ver, ¿no? En la vía de administración, si es tópica o sistémica, va a cambiar la vía de administración. Oral, enteral, parenteral, inhalatoria, intracerebral. Hay un intracardíaco también, intrauterino. De todo hay. De ahí vamos a ver. El estado físico del fármaco también es un factor a tener en consideración en cómo se va a absorber ese fármaco. Porque ustedes de niños han tomado tabletas. No. Toman jarabe o tabletas. Jarabe, ¿no? Y cuando más chiquitos, gotitas les daban, ¿verdad? Su mamá les preparaba así su agüita con sus gotitas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los fármacos tienen que ser amargos. Aunque ahora ya hay fármacos sabor uva, sabor cereza, sabor frambuesa, hay de todo, ¿no? En mi época todos los jarabes serían horribles. ¿Sí? Entonces, un fármaco en una solución líquida se absorberá más fácil que un fármaco en estado sólido. Sí, claro que sí. Porque no, el fármaco en estado sólido va a necesitar disolverse primero para que luego pueda absorberse. Si no, no va a poder atravesar las membranas. Entonces, cuanto más pequeña la molécula, más fácilmente se absorbe. Entonces, la formulación del fármaco también es importante para saber qué tan rápido se va a absorber. Y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, hay una característica que se llama velocidad de disolución del fármaco, que va a ser, aquellos que tienen una velocidad de disolución muy alta, obviamente se van a absorber más rápido que los que tienen velocidad de disolución más lenta. Y la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Este factor también está ligado al vaciamiento ácido. ¿Qué pasa? Si ustedes toman el fármaco y el fármaco se absorbe mejor en el estómago, van a preferir que esté más tiempo en el estómago, ¿verdad? Entonces, si ustedes aceleran el vaciamiento gástrico, no les va a favorecer, porque necesitan que ese fármaco se absorba en el estómago. Pero en cambio, si ustedes tienen un fármaco que se absorbe mejor en el intestino, pues a favorecer el vaciamiento gástrico, les va a favorecer el que se absorba mejor, porque más rápido va a llegar al intestino. ¿Hay factores que alteran el vaciamiento gástrico? Sí. Por ejemplo, ¿con qué toman su fármaco? Normalmente se les dice a los pacientes tomen el fármaco con agua, para que la variación por el líquido que acompaña el fármaco sea la adecuada. El agua es el solvente universal. Entonces, si lo tomas con una tacita así de agua, como la que te dan en las farmacias, un vasito así, un micro vasito, ¿cuánto habrá ahí? ¿20 ml? Sí, pero los fármacos están diseñados para tomarlos con un vaso de agua, y un vaso son 120 ml.
un vaso de agua, ¿sí? Entonces, si yo lo tomo con un vaso de agua, voy a generar la disolución adecuada. ¿Qué pasa si, por el contrario, no lo tomo con agua, lo tomo con café? La cafeína acelera el vaciamiento gástrico y lo lentece. Ya, entonces eso va a afectar a la absorción del fármaco. ¿Qué pasa si lo tomo con un jugo, que el componente del jugo más bien lentece el vaciamiento gástrico, o este componente del jugo acelera el vaciamiento gástrico? También va a alterar la absorción del fármaco. Sí, aunque no lo crean. Y las bebidas azucaradas y gasificadas lentecen el vaciamiento gástrico. Entonces tampoco te favorece cuando necesitas que vaya al intestino. Entonces todo eso va a influir en cómo se va a resolver tu fármaco. ¿Sí? Ya, seguimos. Bueno, de aquí no me voy a entender mucho porque eso ya lo vieron en fisiología celular. Transporte de los fármacos a través de membrana. A ver, recordemos. El transporte es pasivo y activo. Pasivo sin gaso de ATP, activo con gaso de ATP. ¿No? Entonces pueden ser los diferentes: filtración, difusión, transporte facilitado, transporte activo, transporte, anticorte, endocitosis, pilocitosis. ¿Qué es lo que necesitamos con el transporte? Que el fármaco se movilice desde la superficie de absorción hacia dónde? Hacia un capilar o un vaso sanguíneo, que en este caso es una vena. Porque ¿qué pasa si hay una arteria? ¿Sería lo mismo? No, porque la arteria va hacia el órgano, no regresa hacia el corazón, se va hacia lo más profundo del tejido. Entonces, para que haya una correcta función, es de venas a corazón, ¿sí? Entonces yo necesito que de alguna forma todos esos transportes me ayuden a que el fármaco llegue hacia un vaso, que es un capilar para formar vénula y vena, y de ahí puede llegar al corazón y se distribuye, ¿no? Ya. Ya. Ahora, características fisicoquímicas de los fármacos. Ya habíamos hablado de algunos de estos, pero vamos a hacer el repaso. Los fármacos tienen solubilidad, o sea, se pueden disolver en una sustancia. Hay fármacos que tienden a ser más hidrosolubles y hay otros que tienden a ser más liposolubles. Pero esto no es un blanco y negro, eso es una escala de grises. Porque algunos pueden ser intermedios entre lo hidro y lo lipo, y otros pueden ser altamente hidrofílicos, y otros pueden ser altamente lipofílicos. Entonces, cuanto más lipofílico es, más parecido a la grasa. ¿Qué ventaja le da a esto la liposolubilidad? Que nuestra membrana está hecha de fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces, si es un fármaco muy lipofílico, va a poder atravesar con facilidad esa membrana, porque se va a meter entre los fosfolípidos y es mucho más fácil para ellos entrar por difusión. Los fármacos lipofílicos tienden a absorberse con mayor facilidad, justamente por la capacidad de atravesar las membranas más fácilmente. En cambio, los hidrofílicos van con el agua, pero si se encuentran con una membrana, necesitas un transportador para poder pasar. O ir con el agua por una aquaporina también, ¿no? Entonces, ahí necesitas transportadores de todas maneras. ¿Sí? Ya. Otro concepto es el tamaño molecular. Y el tamaño molecular va de la mano con el peso molecular, porque de mayor tamaño molecular, mayor peso molecular, generalmente. Entonces, si es un fármaco con un peso molecular alto y con un tamaño grande, va a tener dificultades para pasar porque va a necesitar sí o sí transportadores o otros medios como la endocitosis y la pinocitosis. ¿Sí? Otro es el grado de ionización, pero recuerden, el grado de ionización del fármaco va de la mano de su pKa y del pH del medio. ¿Cuál es la forma que atraviesa membranas con facilidad? La no ionizada. Muy bien, eso siempre lo saben. Ya. Y otra característica del fármaco es su capacidad de unirse a proteínas. Si es un fármaco que se une altamente a proteínas, va a preferir, por afinidad, va a preferir estar con la proteína y va a ser un poquito más lento que lo suelte la proteína para poder atravesar la membrana. Pero, si el fármaco es más afín a la proteína del receptor celular, va a querer pasar. O sea, todo depende de la afinidad. Entonces, la unión a proteínas es algo que también puede variar la capacidad de absorción de un fármaco. Bien, vamos a hablar esto de el grado de ionización del pKa y del pH. Este ejemplo es en el Guttman, pero lo pongo para que puedan entender un poquito lo que dice el texto del Guttman. ¿Ya?
Entonces, el pK de un fármaco es 50% ionizado, 50% no ionizado. Entonces, si el pK es igual al pH, así va a estar en esa proporción del fármaco. ¿Qué pasa? La forma no ionizada se considera no ionizada cuando es eléctricamente neutro. Y si es eléctricamente neutro, no está cargado ni positivo ni negativo, ¿verdad? Es neutro. Y esa es la forma más lipofílica generalmente del fármaco, porque no tiene ninguna carga que hace que repela la membrana, simplemente pasa. Ahora, mediante la fórmula, tienen que hacer la relación del logaritmo de la concentración ionizada versus la no ionizada, ¿no? La no ionizada aquí y la ionizada acá. Esta es la ionizada porque tiene el A-. Ahora, otra característica. Los fármacos, cuando se ionizan, si es un ácido débil, forma aniones, que es la carga negativa. Y si es una base débil, forma cationes, que es la carga positiva. ¿Y quién es la carga positiva en el pH? ¿Quién te da la carga positiva en el pH? Para esto, recapitulemos. Química. ¿Qué es el pH? Es la relación del medio en la concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Quiere decir que a mayor concentración de hidrogeniones, menor el pH, porque es una relación inversa. A mayor concentración de hidrogenio es pH. Entonces el pH 1 tiene más hidrogeniones o menos. Más, está lleno de hidrogeniones el pH 1. Pero el pH 10 tiene más hidrogeniones o menos. Menos, tiene poquitos, ¿verdad? Entonces, el hidrogenión es mi carga positiva con el que yo voy a jugar. Positivo para acá, más positivo acá con el 1, menos positivo acá con el 10. ¿Sí? Ya. Entonces, si es un ácido débil que se carga con ion negativo y yo le doy hidrogenión, el A negativo con el hidrogenión positivo, ¿se neutralizan? Sí, se juntan y se neutralizan formando la forma no ionizada. Y es así, por eso es que es ácido H neutralizado y ácido negativo cuando está ionizado. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos acá. Este es el estómago. Esta parte es el estómago, es el jugo gástrico. ¿Sí? Ahora, nuestro fármaco está en sus proporciones no ionizado y ionizado, ¿verdad? Ya. Pero si el pKa del fármaco te dice que el pKa del fármaco es 4.4 y el jugo gástrico, el pH es 1.4, quiere decir que ese pH tiene más hidrogeniones para donar o tiene menos hidrogeniones para donar. Más, tiene un montón para donar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta forma que está ionizada, como si fuera 50-50, se va a ir por esta flecha que está más negrita hacia la forma no ionizada. Porque esos hidrogeniones se van a pegar a la ionizada y la van a neutralizar. Muy bien, ¿cuál es la forma que atraviesa membranas? La no ionizada, atraviesa la membrana. Pero cuando atraviesa la membrana del estómago, ¿hacia dónde se va? Al plasma, pues ahí dice el plasma, ¿no? A la circulación sistémica. ¿Y el pH de la circulación sistémica es ácido como el estómago? No, es más alcalino. Tiende a ser neutro, pero se va un poquito hacia lo alcalino. ¿Cuánto es 7.4? Este pH tendrá ahora hidrogeniones para regalarle, no, más bien le va a quitar. Pero como tenemos sistemas buffer, que ustedes ya saben los sistemas buffer, en la sangre, igual el pH no varía mucho, pero el ácido sí va, perdón, el fármaco sí va perdiendo hidrogeniones, neutralizados por el sistema base, pero los va perdiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta misma relación de la forma no ionizada pasa hacia la forma ionizada. De la no ionizada pasa a la ionizada. ¿Sí? ¿Y la forma ionizada atraviesa la membrana? No. ¿Cómo se llama eso? Atrapamiento iónico por pH. Y eso funciona tanto para la absorción como para la excreción de fármacos. Van a ver después cómo lo utilizamos. ¿Sí? Pero ese concepto es lo que yo necesito que aprendan hoy en día. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se comprendió? ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? ¿O voy más rápido? ¿Voy más rápido? ¿No? ¿Sí o no? No, ya. Entonces, el fármaco ácido en el estómago, el pH le regala hidrogeniones, forma la mayor proporción en la forma no ionizada que atraviesa la membrana. Esa forma luego se ioniza por la falta de hidrogeniones en el plasma y ya no regresa al estómago, porque por gradiente de concentración, cuando el fármaco se termina de absorber acá, debería regresar al estómago.
pero no lo hace. ¿Por qué? Porque el pH del plasma le impide al tratamiento iónico. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí se distribuye porque ya está el comportamiento central. ¿Ya? Aquí un resumen. Entonces, los ácidos, cuando se ionizan, forman aniones y las bases forman cationes. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos dicho que una base forma cationes, entonces la base es BH+. Con el hidrogenión, la base está ionizada. Entonces, ¿qué necesitamos? Quitarle hidrogeniones. Y para quitarle hidrogeniones necesito un pH bajo cuando tiene un montón de hidrogeniones, o un pH más alcalino cuando más bien le falta para quitarlo. Un pH más alcalino para que le pueda quitar ese cation que tiene de más la base. Entonces, para los fármacos, si el pKa es ácido, cuanto más ácido sea, se va a absorber mejor. Va a estar más en su forma no ionizada. Pero si es un fármaco básico, cuanto mayor sea el pH, se va a absorber mejor porque más hidrogenio se va a robar para hacer la forma no ionizada. ¿Sí? Y ese es el problema. Los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos, y los fármacos básicos se absorben mejor en medios básicos. Sin embargo, hay otro factor importante, la superficie de absorción. Y por superficie de absorción, como el intestino le da al estómago, en general los fármacos se absorben mucho más en el intestino que en el estómago. ¿Sí? Ya. Entonces, así se absorben los fármacos, pero no olviden que la superficie de absorción es muy importante para eso. Solo piensen que todos los fármacos se absorben en el estómago, una parte se absorbe en el estómago y otra parte se absorbe en el intestino. Vías de administración. Vías de administración no voy a ahondar mucho porque eso lo tienen en su lectura y lo van a realizar en práctica, pero diferenciemos. Hay vías de administración tópicas que se van a administrar directamente en la zona, como la inhalatoria suele ser tópica, pero se puede volver sistémica. La oftálmica, que son gotas tópicas en el ojo, si bien se puede absorber un poco, es mínimo lo que se absorbe y en algunos fármacos casi no se absorbe nada. La vía oral, que es una vía sistémica, porque ni bien se absorbe, entra en un compartimento central. Todo lo que hay en un compartimento central y se puede distribuir es una vía sistémica. La vía transdérmica, por los parches, y la vía subcutánea. Una vía subcutánea es muy importante para los pacientes diabéticos, porque la insulina se administra principalmente, no únicamente, principalmente por vía subcutánea. Ya, es de fácil aplicación y generalmente los mismos pacientes se autoadministran su insulina. Es una vía que permite la autoadministración. Luego, si bien no voy a extenderme en las vías, lo que quiero es que recuerden esto para que lo puedan discutir bien en su práctica. El fármaco va a tener que llegar al compartimento central, que es el vaso sanguíneo. Pero en este caso ya hemos dicho, el vaso sanguíneo importante es la vena. Una vez que llega a vena, llega al corazón. Y una vez que llega al corazón se distribuye a todos los órganos. Pero hasta que un fármaco llegue a la vena, por la vía oral, ¿cuánto tiene que pasar? Pasa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, el estómago hacia el evento gástrico, hacia el intestino, y entre el estómago y el intestino, ahí va a demorar en absorberse, ¿verdad? Hasta que llegue al vaso. Pero ¿qué pasa si lo coloco por vía endovenosa? ¿Cuánto se demora en llegar a la vena? Nada, se demora lo que termino de administrarla, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación también me sale incluido en el inicio de la acción del fármaco. Y el inicio de la acción del fármaco se llama periodo de latencia. Después van a revisar esa definición, el término de periodo de latencia. Ya, pero el periodo de latencia va a depender de la administración justamente porque hay que evaluar cuánto tiempo se demora en que llegue a un vaso, a la vena. Y de ahí, una vez que se distribuye, ya es lo mismo para todos. Pero tiene que llegar a la parte sistémica primero. ¿Cuánto se demora en llegar a la parte sistémica si yo lo administré por vía oral versus si lo administré por vía subcutánea? O si lo administré por vía intramuscular. Eso es lo que tienen que evaluar con cada vía. ¿Sí? Bueno, aquí hay una gran variedad de vías de administración que ustedes pueden revisarlas. Son muy interesantes algunos. Como algunas series de ficción de médicos usan la intracardiaca, el wow, adrenalina directo del corazón para el paro, ¿ya? Pero existe, en la vida real sí existe.
Ya, a ver, esta gráfica nos muestra que según la vía de administración, esta curva, que en realidad es una gráfica XY, es tiempo en el eje X y concentración plasmática en el eje Y. Entonces, la concentración del plasma va a variar en el tiempo debido a que la vía de administración puede hacer que se absorba más rápido o más lento. Por ejemplo, aquí vemos que la endovenosa comienza de arriba. ¿Por qué? Porque cuando se termina de administrar está dentro del compartimento central y ya no sube la gráfica, no baja, porque está distribuyendo. En cambio, las otras vías suben y luego bajan, porque esta subida es el tiempo que se está absorbiendo hasta que llega a su máxima absorción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que analizar por vía en cada una de las vías de administración. Ya. La vía inhalatoria la puse aquí como ejemplo para que sepan que esta vía, si bien es local, puede tener efectos sistémicos. ¿Y cómo? Porque cuando se aplica con el inhalador, puede llegar a la orofaringe. Y si llega a la orofaringe y se diglute, ¿ya? Va a pasar al esófago y va a llegar al estómago. Y si llega al estómago, puede ir a la vía sistémica. Entonces, hay algunas vías que pueden tener efecto local, pero parte de lo que se absorbe puede llegar a la vía sistémica. ¿Sí? La vía inhalatoria es farmacocinética, la van a ver en farmacología respiratoria, pero es muy interesante la vía. Y en este cuadro tienen algunas características de las vías. Ahora, leanlo con cuidado, porque hay algunos términos que son muy generales, pero cuando ustedes ahondan más en el tema, van a ver que eso depende mucho de qué fármaco sea. Por ejemplo, acá dice que la ingesta oral, la F es la biodisponibilidad. Biodisponibilidad es un término que les voy a explicar más adelante, pero hablamos de biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Por su nombre dice es bio, o sea, es algo que tiene que ver con el cuerpo. Disponibilidad, ¿no? Que tiene que ver cuánto hay, cuánto de eso se dispone. ¿Ya aceptaron? No, ya, al costado de joven. Sí. Porque ahí atrás vas a conversar tú. Sepárate. Ya. Ya, entonces, la F de disponibilidad nos dice cuánto del fármaco que yo administré realmente dispongo en sangre. Así entienden. Entonces, si yo le administro a un paciente una tableta de 500 miligramos, pero en sangre realmente llegan 100 miligramos, ¿cuál sería su biodisponibilidad? 20%. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad se habla en fracción o en porcentaje, generalmente porcentaje. Pero aquí en la tabla se lo he puesto en números, donde el 1 es el 100%, el endovenoso siempre es 1, por definición, pero la vía oral es desde 0.05, o sea, desde el 5% hasta el 100%. ¿De qué va a depender? De todo lo que hemos hablado, de las características físico-químicas del fármaco, del pH del medio, del vaciamiento gástrico, de los alimentos, con alimentos, sin alimentos. Todo eso va a influir en que la biodisponibilidad por vía oral sea tan variable. ¿Sí? ¿Hay fármacos que pueden tener 100% por vía oral? Sí, pero no es la regla para todos. En cambio, en endovenoso, el 100% sí es la regla para todos. Pero en cambio, en oral puedes tener fármacos que tienen 5%, 10%, 20%. No te sirve mucho, pero algo te sirve. ¿Ya? Y luego tienes los que te pueden dar 90%, 95%, 100%. ¿Ya? Depende de todos estos factores que ya hemos hablado. ¿Sí? Otra cosa son las formulaciones. Y de las formulaciones, ¿han visto tabletas que ustedes ni bien las tocan, con la mano un poco húmeda ya se deshacen? Esas son las peores, ¿ya? Pero luego tienen algunas que tienen cierta cubierta media plástica y ustedes pueden quitárselo, ¿no es cierto? Ya. Esas que se llaman cubiertas etéricas o protectores gástricos, ¿sí? Luego tienen otras que son como gomitas, como gelatina. Y dicen, ¡ay, qué divertido! Y las sacan y son como gomitas, ¿no es cierto? Esas tienen como cubiertas gelatinosas, ¿ya? ¿Para qué sirve todo esto? Son formulaciones que hacen que la tableta se absorba más lentamente o recién pueda absorberse cuando llegue a cierta parte del tracto gastrointestinal. Hacen pruebas de farmacocinética, estudios, en las cuales dicen ya, con esa formulación, con ese tipo de formulación, esta tableta comienza a absorberse en 3 horas. Acá ya entonces está bien formulada porque yo necesito que se absorba recién a las 3 horas.
Pueden ser de liberación retardada, de liberación prolongada, de rehabilitación sostenida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso, la formulación va a afectar en cómo se observa un fármaco. Y aquí tenemos, la liberación puede ser liberación controlada, donde tenemos la sostenida y la prolongada, la liberación retardada y la liberación acelerada. ¿Cuándo ustedes creen que necesito una acelerada? Cuando por algún motivo no puedo darlo por endovenoso, pero necesito la acción rápida del endovenoso. Ya, ¿en tabletas se puede hacer? Sí, y hay formulaciones para eso. Por ejemplo, esta liberación acelerada la tienen aquí en el ondansetron. Son tabletas liofilizadas de dispersión bucal. Si encuentran eso de dispersión bucal, lo pueden colocar en la boca y se deshace. ¿Alguna vez han tenido una tableta, han tomado ese tipo de tableta, que lo colocan en la boca y se deshace? No, pero hay. Pero, ¿qué quiere decir? Que se absorbe en la mucosa oral y llega a la circulación sistémica. Mucho más rápido. ¿Esto en qué se estaba viendo? Bueno, en este caso los centros que son antieméticos para las náuseas y vómitos. Obviamente, si está vomitando, no voy a esperar que llegue al estómago para que luego vomite la tableta, ¿verdad? Imagínense. Pero si lo pongo en la boca y se absorbe rápidamente, en 5 minutos ya se absorbe, eso va a calmar las náuseas del paciente. Los ondansetrones son antieméticos que sobre todo se utiliza en pacientes oncológicos. ¿Sí? Pero también tenemos, por ejemplo, si tengo un paciente que se está muriendo de dolor de cabeza, y no tengo una persona capacitada para que le coloque un intramuscular para que calme el dolor, ¿le puedo dar una tableta de ese tipo? Claro, y con eso le bajo el dolor. También para pacientes con dolor crónico se han diseñado ese tipo de tabletas. ¿Sí? Luego tengo aquí como el pantoprazol, tabletas de liberación retardada. O sea, yo no necesito que se libere directamente en el estómago, sino que se comience a liberar el intestino porque es ahí donde se absorbe. Ya, liberación retardada. No se va a comenzar a liberar desde que toque el estómago, sino que se va a comenzar a liberar a partir que llegue al intestino. De cada una hora que llega al intestino, comienza a liberarse. Esa es liberación retardada. Entonces, tengo la liberación controlada. Controlada es porque yo controlo cuánto se va liberando en el tiempo. ¿Para qué ayuda estas liberaciones controladas? A la adherencia al tratamiento. Imagínense, yo le digo a un paciente, señor, va a tomar esa tableta cada 6 horas. Cada 6 horas, 4 veces al día, doctora. Entonces me tengo que levantar, yo estoy durmiendo, me tengo que levantar a las 6 horas. Sí, porque si no lo hace, no va a haber concentraciones en plasma adecuadas. Eso me dice el paciente, me dice, si no, no va a ser efectivo su tratamiento. Ya, eso es lo que le dice, ¿ya? Entonces, si yo necesito que estrictamente el paciente lo tome cada 6 horas, pero yo le digo, tengo una opción, señor. Le puedo dar esa tableta y lo tomo solamente una vez al día. ¿Qué va a preferir? Una vez al día, obviamente, todo el mundo va a preferir esa, una vez al día. ¿Por qué? Porque tiene liberación sostenida, va liberando cierta cantidad durante varias horas en el día. Ah, qué bacán. Esa es la magia de la farmacéutica. ¿Los genéricos tienen eso? No, los genéricos generalmente no tienen eso. Por eso es que las farmacéuticas se hacen pagar más por los medicamentos de marca, que tienen todas esas magias de las liberaciones. Y luego liberación prolongada es libero una concentración rápida al inicio y luego voy liberando de a pocos para ir manteniendo las concentraciones en plasma. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama estado de equilibrio del fármaco, que lo van a revisar en seminario, lo del estado de equilibrio, que es una constante que es. Cuando yo tengo un tratamiento crónico, por ejemplo, por un antihipertensivo, un paciente hipertenso, yo le voy a dar una tableta, pero no la va a tomar para cambiar la presión una sola vez en toda su vida, la va a tomar todos los días, ¿verdad? Así es el tratamiento del antihipertensivo al menos. Entonces, para que ese paciente esté controlado, yo necesito que las concentraciones en plasma se mantengan estables. ¿Cómo hago eso? Con la redosificación. Pero llega a una concentración en la cual, no importa la hora que yo redosifique, siempre se mantienen las concentraciones en plasma en un mismo rango. Eso es el estado de equilibrio del fármaco. ¿Sí? Ya, lo van a revisar bien para la clase seminario. ¿Sí? Pero se ha agregado ahí. Y el vaciamiento básico ya lo vimos, lo revisan, va a haber sustancias que aceleran el vaciamiento y el efecto del vaciamiento. Es importante, sí, sobre todo para aquellos que necesitan de que llegue al intestino o aquellos que necesitan que se absorba en el estómago. Y eso es lo que siempre les digo, sobre todo porque ustedes van a recetar fármacos, ¿no? Porque si van a ser médicos van a recetar fármacos, es el efecto de los alimentos. Siempre te va a llegar un paciente que te pregunte,
doctor, ¿con el almuerzo o con la cena? ¿Con el desayuno o con la comida? Y si es un fármaco que necesita el estómago vacío para que absorbe bien, tú le tienes que decir, no, con el estómago vacío, doctor. Pero los fármacos dañan el estómago. No todos los fármacos dañan el estómago. Los AINES sí dañan el estómago, y ahora vamos a revisar. El doctor Rojas se los va a explicar detalladamente cómo dañan el estómago. Pero no todos los fármacos dañan el estómago. Hay algunos que sí, pero no todos. O sea, no podemos asociar tomar medicamentos sí o sí siempre con la comida. ¿Por qué? Porque hay algunos que necesitas del ayuno para poder absorberse adecuadamente. Entonces viene el paciente, un fármaco que tienes que tomar en ayunas, como la levotirosina, por ejemplo, viene el paciente y te dice, doctora, no me está funcionando el tratamiento, mi T4 sigue súper baja. Y tú le dices, ¿cómo estás tomando el tratamiento? Ah, lo tomo después de mi desayuno. O sea, ¿qué es eso? La levotirosina necesita el estómago vacío al menos 1 hora antes que le puedas tomar alimentos, para que se absorba bien. Entonces, no es que le falte el aporte de la tableta, es que lo está tomando mal. ¿Sí? Algunos tratamientos solo se solucionan cuando administrarlo bien. Y administrarlo bien es darle la indicación correcta. Eso lo toma con alimentos, eso lo toma sin alimentos. Eso lo toma y después de 2 horas recién come. ¿Sí? Y esa educación al paciente, ¿quién la hace? ¿La educación del paciente quién hace? ¿La enfermera? No, el médico, ¿ya? Entonces tienen que aprenderlo bien para que ustedes eduquen bien a sus pacientes. ¿Ya? Metabolismo enterohepático. Tampoco me voy a distraer acá porque ustedes han hecho un seminario en fisiología sobre circulaciones especiales. Entonces ya saben que la circulación enterohepática es muy especial, sobre todo por las sales biliares y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con un fármaco con la circulación enterohepática? Así como las sales biliares, fármacos lipofílicos sobre todo van a querer meterse al hígado. Y el hígado es el principal órgano del metabolismo. No se los había dicho antes, pero ya lo saben. El hígado es el principal órgano del metabolismo. El principal, pero no el único. ¿Ya? El principal. Entonces, si el fármaco que se administró por vía oral, gracias a la circulación enterohepática, llega antes al hígado, va a querer metabolizarse antes. No va a querer, el cuerpo va a querer. El cuerpo va a querer metabolizarlo antes. Y ese fármaco que está metabolizado, si va a su forma inactiva, ya no va a contribuir con el efecto farmacológico. Obviamente, todas las guías de administración de fármacos ya conocen qué fármacos tienen circulación enterohepática intensa o metabolismo de primer paso intenso, todos son sinónimos. Metabolismo presistémico o metabolismo de primer paso son sinónimos. Entonces, cuando les hablen de que un fármaco tiene metabolismo de primer paso intenso, les están diciendo que antes de distribuirse pasó por el hígado porque se administró por una vía que va a la circulación enterohepática. ¿Sí? Ya. Eso también lo vamos a repasar en práctica, pero por favor, diferencien. Metabolismo de primer paso presistémico es antes de que se distribuya. Y el metabolismo per se, el metabolismo sistémico, la biotransformación, es cuando ya se distribuyó, porque es distribución, metabolismo, ¿verdad? Ya. Esa es la diferencia, por favor. Distribución. Vamos a hacer una pausa, o no quiero pausa, ya. Pero 5 minutos, porque si no, nos vamos a ir hasta las 9 de la tarde, ¿ya?